Floricanto presenta. Hola queridos amigos, el día de hoy estamos celebrando un gran santo, modelo para toda la iglesia, a San Francisco de Asís. Verdaderamente su obra es impresionante, ha generado un bien a la iglesia y verdaderamente estamos agradecidos con él y con su obra. Y es importante sobre todo retomar las enseñanzas. ¿Qué fue lo que San Francisco de Asís enseñó a la iglesia? San Francisco de Asís vivió un momento en el cual se pensaba que no era posible vivir el Evangelio, que sí, que el Evangelio era algo muy bonito, un mensaje de Dios hacia el hombre, pero que vivirlo realmente no era posible, que había quizás intentar tomar algunas enseñanzas de Jesús, pero vivirlo de verdad, no era necesario. Entonces, San Francisco, escuchando el llamado de Dios en esa conversión que tuvo, escuchó como el Señor le decía: reconstruye mi iglesia, reconstruye mi iglesia. Él pensaba que tenía que reconstruir una capilla, la porcíncula, que precisamente que construyó, y precisamente la cruz que estaba ahí, la cruz de San Damián, lo conmovió bastante. Pero no, además de eso, Dios tenía una labor más grande para él, que era mostrarle a la iglesia que verdaderamente se puede vivir el Evangelio. Y él lo hizo, él lo vivió. Hay muchos elementos que podemos aprender de San Francisco, y para esto yo quisiera contar una pequeña historia que viene en el libro de Florecillas. Dicen que en una ocasión se encontraba un fraile, Fray Pedro. Tenía un amigo muy íntimo, eran hombres de Dios, el de Fray Conrado y él, y compartían las experiencias místicas que tenían. Entonces dicen que una vez se encontraba Fray Pedro en oración frente a un crucifijo, y debajo de ese crucifijo estaban las imágenes de María, de San Juan y de San Francisco de Asís. Entonces se le vino una pregunta: ¿quién habrá sufrido más la pasión de Cristo? ¿María, que tuvo a su hijo en la cruz? ¿San Juan, el discípulo amado? ¿O San Francisco de Asís? Estando en oración en eso, tuvo una visión mística. Se aparecieron María, San Juan y San Francisco de Asís, y San Juan se dirigió hacia él. Dice que iban con vestiduras hermosas, pero que vio algo, que la vestidura de San Francisco era más hermosa que la de Juan. Entonces San Juan le dijo: voy a responder a esta pregunta que tú tienes, y te puedo asegurar que después de la Virgen María y de mí, el que más sufrió la pasión de Cristo fue San Francisco. Y le hizo una pregunta, le preguntó a San Juan: oye, pero ¿por qué las vestiduras de San Francisco son más hermosas que las tuyas? Y dice: porque San Francisco tuvo vestiduras más humildes en su vida, por eso sus vestiduras son más grandiosas. ¿Qué quiere decir esto? Aquella pobreza que vivió se convirtió en gloria para San Francisco. Esto nos muestra la manera en la cual San Francisco de Asís mostró que se puede vivir el Evangelio. Sí, San Francisco se casó con la dama pobreza y nos enseñó que la pobreza es una forma de vivir el Evangelio verdaderamente grande. Él se desprendió de todo, dejó todo para servir a Cristo. Pero no solo la pobreza, porque nos enseñó que la pobreza tiene otro fundamento. Él nos enseñó que la forma de vivir el Evangelio es la cruz, es la pasión. Y de la pasión se derivaron muchos elementos. De la pasión se derivó esa pobreza, despojarse de todo como Cristo se despojó en la cruz. Pero también San Francisco de Asís vivió la obediencia. Fue verdaderamente obediente, y por eso su obra fue tan grande, por esa obediencia que tuvo ante Dios y ante su madre, la iglesia. Fue obediente como Cristo fue obediente ante el Padre en la cruz. El sacrificio, verdaderamente cuando leía Florecillas yo decía: ya fue mucho ayuno, como que hasta que me daba hambre. Ayunaba mucho, era mucho el sacrificio de San Francisco. Verdaderamente fue un gran modelo del sacrificio. Vivió el sacrificio, la renuncia, como lo vivió Jesucristo en la cruz. Y todo esto con el toque de alegría. Un hombre verdaderamente alegre. Nos habló acerca también de esta felicidad cristiana. ¿Y qué nos puede enseñar hoy en día, queridos hermanos? Hoy en día tristemente vivimos una realidad similar. En algunos sectores, en algunos miembros de la iglesia, tristemente se afirma de manera distinta que no se puede vivir el Evangelio. No lo dicen así, pero lo dicen: no, es que el mensaje del Evangelio hay que reinterpretarlo, interpretarlo de manera distinta, hay que adaptarlo, hay que verlo de otra forma.
Pero en realidad es lo mismo, es el mismo engaño. No vivir el Evangelio. Entonces se dice, no, es que eso de que el matrimonio es indisoluble, la felicidad, no es lo que quiso decir Jesús, hay que manejarlo distinto. El mandamiento de la castidad, el sexto mandamiento que habla acerca de vivir la pureza y la castidad, tampoco es así como se dice, no hay que reprimir las pasiones, hay que amar de manera distinta. En fin, el sacrificio como que se busca rechazar, y lo triste es que haya pastores que quieran enseñar a sus fieles que el camino de la santidad es renunciar a la cruz. Podrá haber muchas razones, pero no es posible que como pastores enseñemos a nuestros fieles que hay que renunciar a la cruz, que la fidelidad del matrimonio ya no es posible, que el amor verdadero ya no es posible, que la castidad ya no es posible. No podemos enseñar esto. El Evangelio tiene que responder a la realidad del mundo. Y hoy tristemente estamos queriendo adaptar el Evangelio a la realidad del mundo, y esto no es posible porque no nos salva. No hay santidad sin cruz. Todo santo llevó su cruz, y eso es lo que nos enseñó San Francisco. La forma de vivir el Evangelio es viviendo la pasión. San Francisco lloraba la pasión de Cristo, se le veía verdaderamente llorando, conmovido por la pasión de Cristo, e hizo vida el Evangelio en la cruz. Queridos hermanos, tenemos que enseñar que ese es el camino de la santidad, el camino de la cruz, el camino del sacrificio. Entonces sí, va a haber dificultades, va a haber problemas, pero hay que vivirlos con fe, a la luz de la cruz. Y hermanos, esto no implica dejar a los fieles a la deriva, porque a veces el dar permiso, aunque no se debiera, el dar permiso a los fieles que vivan de manera inadecuada, es una forma de decir, yo te doy una dosis de siéntete bien por un tiempo para ya no tener que atenderte, y tú sigue viviendo tu vida, pero vive tranquilo, con la conciencia tranquila, cuando en realidad no es el camino de la santidad. Un pastor que verdaderamente ama a sus fieles les enseña cuál es el camino de la cruz, pero los acompaña a seguir ese camino de la cruz. Eso es lo que tenemos que hacer como pastores, acompañar paso a paso a nuestros fieles a vivir el camino de la cruz, a vivirlo como camino de santidad, a sobrellevarlos, a aconsejarlos, a rezar por ellos, a ofrecer sacrificios por ellos, que encuentren en la cruz la santidad. No, queridos hermanos, invitar a la renuncia a la cruz, lo reitero, no es el camino de la santidad. San Francisco, en un momento de crisis, enseñó a toda la iglesia que sí se puede vivir el Evangelio. Y el Evangelio se vive en la pasión de Cristo, en la cruz. Hagamos caso a los santos, hagamos caso a lo que nos presentaron este modelo. Veamos las realidades en las que vivimos como una forma de vivir la cruz, de llenar la cruz. No renunciemos a ellas. Confiemos en la palabra de Dios, pero como nos la dice nuestro Señor. Confiemos en lo que nos dice: venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo les daré consuelo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Con humildad, con mansedumbre, llevemos la cruz de cada día, carguémonos de la cruz que es camino de santidad, y pidamos a Dios que nos dé fuerzas para poder salir adelante en este camino. Queridos hermanos, les invito a compartir este mensaje para que tratemos de vivir este camino de la cruz, pidiendo a Dios la gracia para salir adelante. Les mando mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. ¡Viva Cristo Rey!